El proceso de conversaciones que se está desarrollando entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP implica un gran reto para toda la sociedad colombiana. A pesar de esto, en los pueblos y ciudades, en las zonas rurales y urbanas, se viven problemas cuya solución no se ve conectada con los acontecimientos de la mesa y el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Es por esto que es necesario que tú y yo, junto a toda nuestra comunidad, iniciemos informándonos sobre los principales acontecimientos y acuerdos que se han dado en este proceso, organizarnos para implementarlos y ampliarlos, pues la paz nos compete a todos y todas. El proceso de paz cuenta con 3 fases. La primera, la fase exploratoria, la segunda, de instalación y desarrollo de la mesa, y la tercera, construcción de paz. Durante la fase primera se tuvieron conversaciones exploratorias confidenciales y discretas, periodo durante el cual se presenta el asesinato del jefe máximo de las FARC-EP, Alfonso Cano, y que concluyeron con la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto. Se establecieron las reglas, la agenda y los procedimientos para lograr discutirlos de manera expedita. Fase 1. Exploratoria e inicio de los diálogos. En enero de 2011 comienza el intercambio de comunicaciones entre las partes. El 23 de febrero de 2012 se acuerda iniciar un encuentro exploratorio con las FARC, encabezado por el Alto Comisionado para la Paz, con la finalidad de adelantar conversaciones exploratorias, encuentros llevados a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba. Tras 6 meses de conversaciones secretas en Cuba, el 26 de agosto de 2012, el gobierno y las FARC suscriben en La Habana el llamado Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que no incluye un alto al fuego previo. El 4 de septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anuncia el inicio del proceso de paz. La primera reunión se celebra en Oslo en octubre. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC. El 18 de octubre del 2012, el gobierno colombiano y las FARC inician en Oslo, Noruega, los diálogos de paz. Fase segunda, diálogos. En la segunda fase, se desarrollaron sesiones de trabajo reservadas y directas, sin intermediarios, sobre los puntos 6 de la agenda. Se requiere llegar a acuerdos sobre los puntos concretos de la agenda. Nada se comenzará a implementar hasta que exista un acuerdo final. El primer punto de la agenda se trata del desarrollo agrario integral. El 25 de noviembre del 2012 se logra el primer acuerdo y se anuncia la realización de un foro sobre el tema agrario, para recibir las opiniones de la sociedad civil. En relación al tema de la tierra, es innegable que las causas del conflicto, así como sus efectos, tienen una estrecha vinculación con la problemática agraria. El 20 de enero del 2013, la guerrilla de las FARC da fin a la tregua unilateral de 2 meses y piden estudiar la posibilidad de analizar un cese bilateral del fuego. Quiero, eso sí, aprovechar una vez más esta oportunidad para pedirle al gobierno de Colombia estudie la posibilidad de analizar un cese bilateral de fuegos y de hostilidades. Durante este mismo mes, el gobierno y las FARC anuncian que la negociación va por un buen camino, mientras avanza la liberación de 3 uniformados secuestrados. El Gobierno Nacional y el Comité Internacional comenzaron a discutir el protocolo para la liberación de 3 uniformados en poder de las FARC. El 22 de febrero, el gobierno y las FARC se acusan mutuamente de empantanar el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos acaba de hacer una dura advertencia a las FARC. Dijo en el departamento de Antioquia que si el proceso de paz no avanza, el gobierno nacional se levantará de la mesa de diálogos en Cuba. Durante el 8º ciclo, el 22 de abril de 2013, se reanudan las conversaciones mientras se da en Bogotá el foro sobre participación política. Había un total de 1.683 participantes. Ayer de una enorme diversidad de organizaciones, representantes de grupos, de pequeños grupos de campesinos de las partes más alejadas de Colombia. En el 9º ciclo, el 15 de mayo de 2013, las delegaciones deciden estudiar por separado las propuestas. Dan a conocer públicamente los acuerdos a los que se ha llegado. El 26 de mayo del mismo año, logran llegar a un acuerdo sobre política agraria integral.
primer acuerdo parcial que sale de la mesa de negociación. Las partes lo titularon Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. El 5 de junio de 2013, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP presentan un balance sobre los 7 meses de negociaciones de paz en La Habana. Durante el 11º ciclo, inicia la discusión del segundo punto de la agenda, participación política. El 20 de agosto del 2013, en el 13º ciclo, por primera vez los negociadores de las FARC admiten que han dejado dolor y víctimas en el desarrollo del conflicto armado colombiano. Ayer se dio una declaración en donde las FARC reconocieron por primera vez que en el conflicto armado ellos tienen parte de la responsabilidad de las víctimas que se cuentan en este conflicto, pero también ratificaron, hay una necesidad, hay que identificarlas, la cifra exacta, hay que repararlas. El 24, 25 y 26 de septiembre del 2013, el presidente Santos en la Asamblea General de la ONU hace un llamado al movimiento guerrillero y responde al jefe máximo de las FARC, Alas Timoleón, sobre la amenaza de romper la confidencialidad del proceso. Las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera o si continúan en la guerra. Buenas tardes, Noticias Capital les da la bienvenida con un hecho histórico para Colombia de concretarse el acuerdo de paz. El gobierno nacional y la guerrilla de las FARC acordaron el punto 2 de la agenda sobre participación política, es decir, sobre la participación de las FARC ya sin armas. El 28 de noviembre de 2013 se inicia la discusión del tercer punto, en medio del anuncio de la reelección del presidente y los supuestos atentados contra el expresidente. Tras casi medio año de debates, las delegaciones de las FARC y el gobierno colombiano han oficializado aquí en el Palacio de las Convenciones en La Habana, donde tienen lugar sus habituales reuniones, que ambas partes han llegado al acuerdo sobre el importante y espinoso punto del narcotráfico y la solución al problema de las drogas ilícitas. Las denuncias del fiscal general de la Nación sobre las interceptaciones ilegales que buscarían atentar contra los diálogos de paz que se adelantan con el grupo guerrillero de las FARC calentaron el ambiente político en el país. La finalidad de estas interceptaciones es la de afectar el proceso de paz en este momento con la guerrilla de las FARC en La Habana, además de atentar contra la seguridad nacional. Ese mismo mes, el jefe de Estado dice que este grupo guerrillero está cavando su propia fosa política. Si las FARC continúan sus ataques, el proceso de paz puede terminar. Desde Palmira, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que los ataques contra la infraestructura cometidos por las FARC ponen en riesgo el proceso de paz. En septiembre de 2014, los negociadores del proceso de paz publican los borradores de lo que se ha acordado sobre el desarrollo agrario, participación política y drogas ilícitas. También llegamos a acuerdos sobre 3 de los 5 puntos sustantivos: desarrollo agrario integral, participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas. Durante este mes, viaja la tercera delegación de víctimas. Resaltamos que es una delegación en la que se hacen visibles realidades del conflicto en zonas del país que no figuraron en ocasiones anteriores. El 22 de octubre del 2014, las FARC aceptan por primera vez en la historia la dejación de armas. El gobierno colombiano en las conversaciones de La Habana recordó que por primera vez en la historia las FARC-EP aceptaron discutir el tema de la dejación de armas. Para el 2 de noviembre del 2014, el cuarto grupo de víctimas se reúne con las FARC. El 17 de noviembre, el presidente Santos suspende las negociaciones en La Habana. Mañana viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. El 25 de noviembre liberan los 2 soldados retenidos por las FARC y para el 30, el Comité Internacional de la Cruz Roja entrega detalles del operativo del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrega. El 2 de enero del 2015, el presidente sanciona la Ley 1745, por medio de la cual se podrá convocar 1 o más referendos constitucionales para ratificar los acuerdos. El 10 de febrero, la Comisión Histórica del Conflicto entrega su informe final.
La Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas entregará este martes el informe final de los acuerdos alcanzados tras sus encuentros con las delegaciones de la FARC-EP y el gobierno colombiano. Se trata de un texto de 700 páginas que contiene la interpretación amplia y plural de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia para asumir responsabilidades y plantear herramientas que garanticen que no se vuelva a repetir. Queremos felicitar a la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP y a sus mujeres por recibir a esta segunda delegación de organizaciones sociales de mujeres y LGTBI. El 13 de febrero de 2015, el Gobierno colombiano y las FARC-EP crean una subcomisión para acabar el conflicto armado. Durante el 33º ciclo, en ese mismo mes, inicia la discusión sobre el tema de víctimas. Iniciamos hoy la primera ronda de conversaciones del año 2015. Se trata de la continuación del diálogo civilizado entre partes enfrentadas desde hace más de medio siglo. En el mes de marzo se llega a un acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas. Los plenipotenciarios de las partes entregamos hoy al país un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos de minas y restos explosivos de guerra. El 15 de abril se levanta la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. El 4 de junio se acuerda la creación de la Comisión de la Verdad. Las comisiones de la verdad tratan de recoger testimonios del mayor número de personas posibles, de víctimas en primer lugar, de muchas miles de víctimas que hasta ahora no han hablado en Colombia. El 20 de julio de 2015 inicia el cese unilateral del fuego por parte de las FARC-EP. Y así, de parte del establecimiento, el 7 de agosto de 2015 se ordena el cese de bombardeos contra los campamentos de las FARC. La paz la estamos buscando colombianas y colombianos. Estamos cansados de la guerra, del conflicto armado y social. Aún existen enemigos de la paz en Colombia que le apuestan al fracaso de las conversaciones y a la guerra indefinida. Deben haber muchos más amigos y amigas de la paz. Este proceso solamente se podrá determinar desde las y los colombianos. Tú y yo somos parte de este proceso. Estos acuerdos nos tocan, nos competen, nos incumben. Hagámoslo real desde nuestros territorios. Difundámoslos, compartámoslos y socialicémoslos y hagamos parte de la construcción de la paz que busca y merece este país violentado.